Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal y bueno, vamos a continuar viendo contenido de Blazor y en esta ocasión vamos a ver cómo pasa el paso de parámetros entre diferentes componentes. Y la idea es ver cómo pasar un parámetro de hijo a padre y posteriormente de padre a hijo, ¿no? Para ver, digamos, los dos caminos en los que puede pasarse un parámetro entre los diferentes componentes que tenemos, ¿no? Esto ha surgido de un problema que me ha planteado un alumno del curso de Udemy que quería ver la forma de cambiar el color de un componente verde teniendo como origen el componente hijo 2 y teniendo como destino el componente hijo 1, ¿no? Y bueno, hay algunas maneras más de hacerlo, pero creo que esta es una manera sencilla. Y lo que estoy haciendo es, en este código, ahora lo veremos, es cambiando el color de fondo del botón que se encuentra alojado en el componente hijo 1, ¿no? Vamos a ponerlo, por ejemplo, naranja y ahora pues vamos a ver también el camino que sigue el código. Bueno, posteriormente cuando lo expliquemos pues ya os cuento el camino que sigue. Veis que ha cambiado a naranja, ¿no? Y la estructura que tiene el proyecto, aparte de los componentes por defecto que te crea el propio Visual Studio cuando crea un proyecto nuevo, hemos creado un componente padre que le hemos puesto de nombre padre 2 que engloba al componente hijo 2, es decir, este componente engloba al componente hijo 2 y el componente padre, ¿no? Digamos que este primer rectángulo engloba al componente padre y padre 2 y hijo 2. Y luego, pues esta segunda parte, el rectángulo verde, engloba al componente padre 1 y al componente hijo 1, ¿no? Y la idea es aprender pues cómo pasar parámetros entre componentes, de padre a hijo y de hijo a padre, ¿no? En este caso, el valor que estamos poniendo aquí en el componente hijo 1 pasa a padre 2, llega a index, llega a padre 1 y posteriormente va a hijo 1 y finalmente cambia el color de este botón de fondo, ¿no? Bueno, pues voy a explicaros el camino que sigue pues esta cadena de texto desde un componente a otro y la manera en que lo hemos hecho, ¿no? Hay varias maneras, pues nosotros hemos utilizado la siguiente. Primero os cuento un poquito los componentes que he creado. El componente hijo 2, que era el que estabais viendo en la parte de arriba de la pantalla, pues tiene básicamente una caja de texto en la que le indicamos el valor a cambiar, el estilo que queremos aplicar. Le he puesto estilo, pero en realidad podríamos poner cualquier texto. Otra cosa es que tuviera efecto en el componente que lo recibe si pusiéramos otro texto. Y bueno, pues simplemente es un div en el que le hemos puesto pues un color de fondo para distinguirlo, el nombre, un párrafo en el que mostramos el texto y añadimos también un input para recoger el valor y luego un botón que se desencadena al pulsar sobre este botón, ¿no? Posteriormente tenemos el componente padre 2 que engloba al componente hijo 2, ¿no? Luego tenemos el componente hijo 1 que realmente pues es el botón que va a recibir el estilo que se quiere aplicar, y luego el componente padre 1 que engloba al componente hijo 1, ¿no? Parece un poco enrevesado, pero por eso lo he puesto en la pantalla con flechitas y un poco más organizado. Y finalmente pues tenemos la página index. La página index, ¿qué tiene? Pues tiene un div en el que os he mostrado lo que se está haciendo entre pantalla, cómo se pasan los parámetros entre componentes, va de hijo 2 a padre 2, luego a index y de padre 1 a hijo 1. Tenemos el componente padre 2 que engloba al componente padre 2 y a hijo 2, y luego el componente padre 1 que engloba al componente padre 1 y hijo 1. Vale, voy a explicaros un poquito lo que va haciendo el código paso a paso. Componente hijo 2, pues tenemos aquí un testBox, ¿no? Tenemos un testBox y lo que queremos hacer es que el valor que hay del input test o del testBox, el valor que tenemos en la caja de texto, llegue hasta padre 2. ¿Cómo podemos hacer esto? Utilizando event callback, ¿no? De esta manera podemos hacer que el onClick que se produce en el evento hijo realmente pueda pasar el valor al componente padre y el componente padre recogerlo a su vez y pasarlo a su vez a IndexRazor, ¿no? Para esto definimos pues un parámetro de este tipo, bueno, más que un parámetro, un método de este tipo, que lo hemos especificado como parámetro para que pueda ser recogido por el componente padre, y lo que hacemos es definirlo de esta manera y hacer una petición asíncrona pasándole como parámetro pues el valor de la caja de texto que teníamos seleccionado, ¿no? Esta petición va a ser recogida aquí en padre Razor. ¿Por qué? Como lo hemos definido aquí como parámetro, le podemos poner, digamos, que lo recoja y que obtenga el valor. Y que obtenga el valor que devuelve este método que tenemos aquí, que a su vez le hemos dicho que recoja el valor que viene desde hijo 2. De esta manera estamos pasando el valor de aquí a aquí. Y una vez que tenemos eso, pues ya estaríamos en disposición de recogerlo en el index. En el index pues hemos hecho exactamente lo mismo, ¿no? Lo recogemos en este método, porque hemos definido también en el componente padre un método que se llama de esta manera y digamos que lo volvemos a reenviar hacia el componente superior. Una vez que lo tenemos definido de esta manera, el event callback, pues lo podemos recoger desde IndexRazor. Simplemente le decimos que como el componente padre 2
tiene un parámetro definido de esta manera, pues recojamos el valor en el método obtener estilo final. ¿Y aquí qué hacemos? Aquí, en vez de volverlo a reenviar ni mandarlo hacia otro sitio, lo que hacemos es asignarlo a este valor, a la variable estilo que tenemos definida en este método. ¿Por qué? Porque ahora, una vez que digamos hemos hecho el camino que el parámetro pasa del hijo al padre y del padre al index, pues ahora tiene que pasar del padre al hijo. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer definiendo un parámetro, pero esta vez el parámetro simplemente, digamos, sería similar a como iría un parámetro en la query string, que iría, digamos, pasando de un componente a otro. No hay que hacerlo, digamos, el camino en el que va del hijo al padre, sino que esta vez del padre al hijo, con lo cual definimos un parámetro en el que recogemos el estilo obtenido, y en el hijo pues lo que hacemos es definir otro parámetro que se llama estilo aquí, y bueno, pues le asignamos el valor que acabamos de recoger, ¿no? Básicamente pues tenemos que pasar el valor del hijo al padre, luego lo recogemos, digamos, en el contenedor común en el que están los dos padres, y del contenedor común pues lo pasamos al padre y después al hijo 1, ¿no? A lo mejor es un poquito enrevesado, vamos a ir paso a paso y bueno, vemos por dónde va pasando, ¿no? Aunque como las peticiones son asíncronas, quizá no se vean en el orden correspondiente, ¿no? Pero bueno, espero que más o menos se entienda lo que quiero hacer. Al final lo que quiero hacer es que un valor que está en este componente, que no tiene nada que ver con este, pues llegue hasta él pasando como parámetro de componente en componente, ¿no? Esta es una de las maneras en que se puede hacer. Aquí lo estamos haciendo para cambiar un color, pero bueno, se podría hacer para otras cosas, ¿no? Para ocultar otro botón en función de lo que hagas en un sitio. Esto lo estoy explicando así simplemente para explicar el paso de parámetros entre componentes, ¿no? Es el objetivo del vídeo al final, ¿no? Explicar el paso de parámetros entre varios componentes. Porque bueno, me ha parecido interesante, yo no lo suelo hacer habitualmente así, y bueno, me pareció interesante la pregunta, y bueno, pues he preparado un vídeo aquí para YouTube. Y bueno, como veis ya tenemos claros los componentes que tenemos. Bueno, todos estos que hay aquí, en mi caso, son los que te crea él por defecto con el Visual Studio en el proyecto. Y bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Estamos ahora en el código del componente hijo 1, que es este que está aquí verdecito. Y le vamos a decir pues que el color de fondo a aplicar al componente que se encuentra en el hijo 1, pues le vamos a poner de fondo blue, por ejemplo, ¿no? Le vamos a poner de fondo azul. Damos al botón cambiar estilo y bueno, veis que estamos en hijo 2, ¿no? En hijo 2, ¿qué estamos haciendo? Recogiendo pues el valor que acabamos de poner, ¿no? Que es este que tenemos aquí vinculado y que tenemos pues en esta variable aquí. ¿Y qué hacemos con esto? Vamos a pulsar F11. Si pulsamos F11, pues hace una petición asíncrona al método, digamos, padre, y le pasa este valor. A su vez, este método, como hemos definido otro parámetro aquí como event callback, o otro método como event callback, que se puede definir utilizando un parámetro para que sea recogido, digamos, por el contenedor padre. Si damos aquí F11, pues llegamos al index. En el index le llega el valor. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Pues ese mismo valor que estamos recogiendo se lo aplicamos a estilo cambio y se lo aplicamos a estilo. Bueno, realmente con aplicarlo a estilo valdría, ¿no? Pero bueno, se lo aplico a estilo cambio también. Continuamos la ejecución y ahora ¿qué pasa? Que ha llegado ya la petición al index y digamos pues que vuelve. Y una vez que ha hecho el camino de vuelta, pues lo que está haciendo es ya asignar estas propiedades, porque al final ya asignar las propiedades pues a padre 1 y a hijo 1, ¿no? Aquí como parámetros pues ves que las está asignando. El camino del hijo al padre 2 se ve más claro, este depurando pues se ve quizá un poco menos claro, porque al final lo único que se está haciendo es asignar una propiedad, con lo cual, aunque se pase como parámetro, pues no se ve tan evidente. Pero veis que ha cambiado aquí de color. Con lo cual el camino que queríamos conseguir, pues lo hemos conseguido, ¿no? No sé si está quedando claro, espero que sí. Y bueno, pues la idea que quiero que tengáis clara es que si queréis pasar un parámetro, un valor de un componente hijo a un componente padre, pues hay que hacerlo con event callback, definiendo aquí como parámetro un método como event callback o una propiedad como event callback. Si lo queremos pasar del hijo al padre, hay que hacerlo con event callback. Si lo queremos pasar del padre al hijo, pues lo podemos definir como parámetro simplemente e ir asignando el valor desde el padre hasta el hijo, ¿no? Aquí lo hemos definido como un parámetro en el hijo, y aquí lo hemos definido aquí como un parámetro, y simplemente pues lo que hemos ido haciendo es asignando el valor de las variables que tengamos en el código, ¿no? Digamos que son dos caminos independientes, ¿no? Si el valor va del hijo al padre, pues hay que hacerlo con event callback, y si va del padre al hijo, pues simplemente no vale como definirlo como parámetro e ir asignando. Vale, espero que más o menos haya entendido. De todas maneras me dejaré por aquí
el proyecto. Anteriormente lo subí a Patreon, pero bueno, como no tuvo mucho éxito, pues lo tendré por aquí en local. Si alguno queréis el proyecto al completo, os podéis poner en contacto conmigo. Y nada, por el momento pues nada más que contaros. Nos vemos en siguientes vídeos con más cositas. Espero que se haya entendido bien, aunque es un poco enrevesado quizá, ¿no?, lo que he explicado hoy, pero vamos, creo que más o menos se ha debido entender. Por el momento pues nada más que contaros. Bye bye, hasta luego chicos.